Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Muy buenas noches, queridos amigas y amigos. Bienvenidos al programa Diálogo Jurídico, por acá por Falconía Televisión. Un placer nuevamente estar con ustedes esta noche. Bueno, a muchos lo verán en la tarde, en las repeticiones. De verdad, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, luego de ciertas actividades del día de hoy, decidimos estar aquí nuevamente con ustedes. No nos aguantó ni el agua ni la lluvia, pero bueno, gracias a Dios, estamos aquí. Preocupados por la situación actual del país, ciertamente lo confieso. Vamos a hablar un poco de derecho en relación a lo que se ha venido aconteciendo, según lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a indicar, señores, qué es lo legal, qué es lo que no es legal, y que sean ustedes que analicen sus propios criterios, porque no es lo mismo que nosotros se lo digamos a que lo leamos de acuerdo a lo que establece la Constitución, que es la norma máxima, que es la norma fundamental. Para eso traje un amigo ya de la casa, ya ha venido en varias oportunidades, joven, abogado también de la República Bolivariana de Venezuela, actualmente también es representante de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en el municipio de Carirubana, y por la tolda verde, ¿no? Tolda verde, que es COPEI. Pero no vamos a hablar de política, tanto política, vamos a ir un poco más centrados a lo que es el derecho de lo que pasa en estos días. Hay situaciones donde el Ejecutivo Nacional activa un 323, la Asamblea Nacional activa el artículo 133 y por ahí quieren activar el artículo 350. Vamos a ver a qué se refiere esto y con qué se come esto, señores. ¿Cuáles son las situaciones para que se dé cada uno de estos actos? Bienvenido Alfredo Sea Petit, hermano, ¿cómo Gracias, estás? Harold. ¿Cansado hoy, no? Un poquito. Buenas noches, sí, un poco agotado, pero bueno, con mucha fuerza mental, con mucha fuerza espiritual, con mucho ánimo y bueno, satisfecho de la actividad que tuvimos el día de hoy. Hoy estuvimos, porque confieso que estuve ahí en esa actividad, bueno, ya lo vieron también en el noticiero y en el programa de Pedro Colina de Pool. Estuvimos en esa toma de Venezuela. Era aproximadamente unas 800 personas, creo yo, Alfredo, más o menos. Pudieran haber sido un poco más, no he revisado esos números, pero había muchas personas. Impresionante el apoyo que tuvimos en la calle, en Punto Fijo el día de hoy. Y tú lo decías ahorita, vamos a tocar unos temas legales, jurídicos, actuales, pero es inevitable hablar de política porque todos esos acontecimientos que están pasando ahorita en torno a lo que es la Constitución y los principales actores que en estos momentos están de una u otra manera, bueno, violentando la Carta Magna, bueno, están ligados a lo que es el mundo político. Pues hoy estuvimos en Punto Fijo haciendo un recorrido. Primeramente nos concentramos en la Plaza del Obrero, como estaba previsto acá en la agenda, y bueno, posteriormente fuimos a entregar un documento realizado por la Mesa de la Unidad Democrática de acá de Carirubana. Contamos con el apoyo también de dirigentes del municipio de Los Taques. Bueno, ese documento, para ir entrando en materia, ese documento le daba un total respaldo, o le dio un total respaldo al acuerdo que se llegó el día domingo en la Asamblea Nacional, allá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Nosotros consignamos copia fiel de ese acuerdo, y nosotros como abogados, como conocedores de la materia, también hicimos una argumentación jurídica en torno a lo que está establecido en la Constitución de la República y lo que nosotros consideramos. ¿Por qué fuimos a la base naval Juan Crisóstomo Falcón? Porque nosotros estamos haciendo un llamado de atención serio, con mucha
con seriedad y con mucha fortaleza a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque nosotros consideramos que lo que está pasando en estos momentos en Venezuela es bastante grave. Y es bastante grave simplemente porque se están violentando derechos fundamentales consagrados dentro de la Constitución, y nosotros estamos emplazando a estos actores políticos, en este caso, o a estos actores militares, perdón, que están fungiendo como actores políticos, violentando cierta normativa constitucional, y nosotros estamos haciéndoles ese llamado de atención, que nosotros les exigimos que respeten la Carta Magna, que se pongan del lado de los venezolanos y que se pongan del lado de la Constitución Nacional, que es la norma suprema en este país. Okay. Esta disyuntiva que se ocasiona acá en estos días anteriores proviene primero a una sentencia que emanó el Tribunal Supremo de Justicia, donde le indicaba que el presidente de la República no debería hacer la memoria y cuenta ni el mostrar el presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional. Según estuvimos leyendo, ¿verdad?, en el artículo 187, una de las potestades que tiene la Asamblea Nacional, en este caso el Poder Legislativo, ¿verdad?, representado en la Asamblea, dice en el artículo 187, en el ordinal sexto, voy a proceder a leerlo en un momento, por favor, dice: discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y crédito fiscal. Y en el numeral 7 dice: autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Con esa sentencia se prende la mecha, básicamente. Mira, esas son atribuciones fundamentales de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está allí para eso. Para supervisarlo, las actuaciones y aprobarlas. Primeramente para discutirlas en el sentido de revisar exhaustivamente cada una de esas propuestas, cada una de esas propuestas que son llevadas al hemiciclo, porque la responsabilidad de la Asamblea Nacional es velar porque haya un presupuesto nacional acorde, un presupuesto nacional que sea efectivo y que sea eficiente para cada uno de los venezolanos. Estamos hablando de una distribución equitativa, una distribución efectiva del presupuesto nacional. Todo proyecto público concerniente al régimen tributario y al crédito público, como ya tú lo mencionabas, inclusive una de las facultades principales está autorizar créditos adicionales al presupuesto, para que tú veas la facultad suprema que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, y mira acá, dice en el numeral 8, dice: aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional. Ahí estamos hablando, dice la fecha y por quién y ante dónde, ante qué órgano debería presentarse ese proyecto como tal. Mira, como tú lo dices, todo está escrito, todo está suscrito en la Constitución, una Constitución bastante clara, por supuesto, tiene sus vacíos, como la perfección no existe, pero acá está establecido claramente cuáles son las atribuciones de la Asamblea, cuáles son las responsabilidades que la Asamblea tiene que asumir, y también tiene establecido cuáles son las responsabilidades de los distintos funcionarios que ejercen los diferentes poderes en el país. Entre ellos está el Poder Ejecutivo, y como tú lo dices, están las fechas establecidas, están los lapsos establecidos donde tienen que haber esas rendiciones de cuentas, y 2 más 2 son 4. Cuando tú no presentas a tiempo la documentación exigida, el requerimiento exigido, es por algo. Algo hay que ocultar, algún interés oculto hay, y por eso nosotros hemos fijado, como Mesa de la Unidad Nacional, siempre hemos fijado la posición que hemos fijado con respecto a lo que es el presupuesto nacional, porque eso es una violación flagrante a la Constitución Nacional. Ok, Alfredo. En segundo punto, ya vimos lo que hablábamos hace rato, la sentencia del TCJ. Pasando por arriba de la Constitución, donde le da esas respectivas funciones. Vamos un momentico al primer corte comercial. Le invito, por favor, a que chequen estos cortes comerciales que están bastante interesantes. Y no se muevan de sus asientos, porque viene la segunda parte de este programa, para que vean, hablemos un poquito sobre lo que tiene que ver, Alfredo, el referendo revocatorio. ¿Qué pasó y por qué se hizo así? Okay. Recuerda, estás en Diálogo Jurídico. Nos vemos en breves segundos. En transmisión, Falconía.
30 años de experiencia, garantía en nuestros trabajos. Electroauto Luber, todo en reparación de arranques, alternadores y electros. Instalación y mantenimiento de sistema eléctrico automotriz. Precios ajustados a sus presupuestos. Satisfacción garantizada. Urbanización Casacoima 2, calle Los Caobos, detrás de la Unidad Educativa Mariano de Talavera. Electroauto Luber, 30 años satisfaciendo a nuestra gente. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Validad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. Soy una persona agradecida con Dios y con la vida por el don maravilloso que me ha dado de hacer amigos. Por eso digo que la amistad sincera es el tesoro más preciado y el que debemos cultivar todos los días de nuestra existencia. Nuevamente acá en su programa Diálogo Jurídico, ya saben los números de contacto 0424-644-0629, el invitado el doctor Alfredo C. Petit, ¿cierto? Así es. Que es. te confunda con el otro Alfredo C. Se pongan bravos los dos. Amigo. Ah, bueno. No, también amigo. Mire, dice acá Alfredo, entonces decíamos, ¿verdad? Esa fue la situación antes planteada, fue la primera que desató la chispa. Posteriormente a eso, se había establecido en meses atrás la solicitud del referéndum revocatorio presidencial. Primeramente se cumplieron unos lapsos, unos requerimientos para la obtención del 1%, ciertamente del padrón electoral a nivel nacional. Eso fue a nivel nacional. Pasa ese lapso, supuestamente indica el CNE que hubieron unas firmas, por decirlo así de forma vulgar, chimbas, o personas que fallecieron, entre otras cosas, pero al final ellos deciden darle pie a la recolección del 20%, establecen una fecha, ¿verdad? Y posterior a eso sale una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde indican de que el 20% era ¿qué? Regional, contradiciendo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 72. ¿A qué nos referimos en ese punto? ¿O qué tienes que aportar en ese punto? Voy a permitirme leer el artículo 72. Textualmente indica: todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Esto quiere decir que cualquier funcionario público se le puede activar referendo revocatorio. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o la funcionaria, un número menor, no menor del 20% de los electores o electoras inscritas en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En ningún momento la Constitución te establece la recolección o la exigencia de un 1%. Allí comienza, Harold, la primera barrera para nosotros establecer este referendo revocatorio que nosotros tenemos meses en esta travesía con el referendo revocatorio. ¿Y por qué la Mesa de la Unidad decide
ir de frente con el revocatorio? Bueno, porque nosotros como integrantes de la Mesa de la Unidad, como dirigentes políticos, nosotros creímos que era posible y creemos que es posible el referendo revocatorio, pero nos hemos encontrado en el camino, en el transcurrir, con diferentes obstáculos. Y como te digo, el primer gran obstáculo que se nos presenta en esta travesía es que simplemente, bueno, ellos a través de un requerimiento interno del CNE, a través de unas condiciones que ellos mismos plantearon, bueno, nos llaman a recolectar un 1%, que eso no existe en la ley en Venezuela. Bueno, 1% nacional. Es correcto, mira. Entonces, bajo el mismo orden, cambian ahora a un 20% mira, por regional. cuestiones de lógica jurídica, te establece que la circunscripción debe ser dependiendo de la circunscripción que tenga el funcionario. Obviamente, si es un alcalde que se va a revocar, tiene que recogerse la firma del padrón electoral, tiene que ser en base al 20% del municipio, igualmente si fuera el gobernador. ¿Entienden? En este caso el presidente de la República, que esto no es novedad en Venezuela. Ya en Venezuela hemos hecho esta actividad de revocatorio anteriormente, y bueno, y nosotros tuvimos una base donde trabajamos con una circunscripción nacional. Esto tiene una lectura política, Harold, y es la siguiente, que el gobierno se sabe perdido. Un gobierno muy débil políticamente, un gobierno que está atornillado al poder en Miraflores simplemente por el control institucional que tiene, por el secuestro que tiene de las instituciones. Ahorita cada funcionario que encabeza esas instituciones en Venezuela, mira, militan abiertamente en el chavismo. Inclusive los hemos visto descaradamente hasta con los brazaletes esos que utilizan los guerrilleros, los grupos paramilitares, en cualquier cantidad. La rectora principal y presidenta del CNE la hemos visto en actos que eso lo que da es una total vergüenza y pena ajena. Alfredo, ¿qué te llama la atención de lo que vimos ayer al ministro de la Defensa cuando indica, o sea, da sus palabras y dice que no, bueno, las Fuerzas Armadas estarán ahí para proteger al pueblo como tal, pero al final cuando dicen Chávez vive, la lucha sigue, y atrás tienen un cuadro y están armados y tienen un cuadro atrás del presidente de la República? ¿Qué mensaje le está dando? Mira, ayer leen ustedes, pues, ayer el ministro de la Defensa dio sinceramente muestras de cinismo, un cinismo total, cuando al parecer en su discurso se sintió ofendido, indignado por el emplazamiento que le hizo el día domingo la Asamblea Nacional, ¿verdad? Hicieron como ya te venía diciendo, se originó un acuerdo allí, se hicieron unas propuestas, se votó, y el ministro se sintió ofendido cuando en ese acuerdo la Asamblea Nacional le hace un llamado de atención, le hace una solicitud a las Fuerzas Armadas Nacionales a que se aboquen al problema que tenemos en Venezuela de la pérdida del hilo constitucional, que nosotros venimos denunciando eso desde hace muchísimo tiempo, que sinceramente se aboquen a la recuperación de ese hilo constitucional en la medida de sus posibilidades. Queremos que ellos sean colaboradores, facilitadores para que en Venezuela retorne la democracia, que estamos convencidos que en este momento carecemos de democracia en Venezuela. Y él se siente ofendido por ese llamado y lo dice tajantemente, que él no puede atender a eso y que las Fuerzas Armadas no pueden atender a ese llamado simplemente porque ellos son imparciales, son neutrales, no pueden tener una parcialidad política. Yo me voy a permitir leer el artículo 328 de la Constitución, que dice: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, y aquí me detengo, sin militancia política, ya tú lo dijiste. Detrás de ese comunicado que emitió el ministro de la Defensa con varios generales de la República que lo acompañaron dando ese comunicado en nombre de las Fuerzas Armadas, tenían una foto atrás del difunto presidente, y también cuando ellos terminan, o cuando él termina de leer ese comunicado, hace un grito que sabemos cuál es ese grito. Algo así como que la patria Chávez vive. La patria sigue. Entonces, está consagrado en la Constitución
que las Fuerzas Armadas no pueden tener afinidad política, y él en su discurso, en su comunicado, cuando lo lee, se siente ofendido porque se le llama a que participe activamente como ministro de la Defensa, garante de la Constitución y garante de la seguridad de los venezolanos. Se le está exigiendo, mira, participa en lo que está pasando en Venezuela, sea una especie de instrumento para recomponer el hilo constitucional, y él simplemente se lava las manos. Pero nosotros apreciamos cuando, creo que no pasó ni una hora y media, estaba en cadena nacional al lado del presidente de la República, y el presidente de la República agradeciéndole a él que pone al servicio de las Fuerzas Armadas para defender la revolución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros como abogados no podemos comernos esos cuentos, como ciudadanos venezolanos nosotros no podemos comernos esos cuentos, porque no hace falta ser abogado para entender ciertas cosas, y nosotros sabemos que los que hoy encabezan, los que hoy dirigen las Fuerzas Armadas Nacionales tienen una parcialidad política definida, y sabemos para qué lado están. Están en contra, están de espaldas a los venezolanos, y están de la mano con un grupito muy pequeño, un grupito muy minúsculo que está atornillado en Miraflores y que no quieren ceder ante las exigencias que le está haciendo un pueblo mayoritario en la realidad que estamos viviendo ahorita. Bueno, Alfredo, hay otro punto, ¿no? Llega el presidente Maduro, se había ido, lo cual había una interrupción del hilo constitucional, nos establecía en ese punto, por lo antes planteado. Estamos hablando entonces que ustedes como Mesa de la Unidad Democrática hablaban del artículo 333, procedo a leerlo, dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Mira, uno de los contenidos interesantes y positivos que tiene esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que ella, en cualquier momento que se pueda dar cualquier eventualidad, cualquier anormalidad jurídica, constitucional en el país, esta Constitución le da la libertad, le da el deber, más que el derecho, le da el deber a los ciudadanos venezolanos organizados de una manera planificada de regresar a la normalidad del hilo constitucional en Venezuela. Y el día domingo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, esa mayoría de diputados que nosotros tenemos al servicio de los venezolanos, que efectivamente están trabajando en pro de recuperar la democracia en Venezuela, esos diputados se están amparando porque es la voluntad del pueblo. El pueblo está transmitiendo y simplemente los diputados están siendo voceros de ese pueblo que el 6 de diciembre los escogió, que los eligió, y están invocando el artículo 333, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en pro, ahorita en Venezuela, en las calles de Venezuela estamos trabajando en base a este artículo 333. Ok, Alfredo, vamos a la segunda pausa comercial. Ya saben ya, número de contacto 0424-644-0629. Estamos en Diálogo Jurídico, nos vemos en breves minutos. En transmisión, Falconía. Años de experiencia, garantía en nuestros trabajos. Electroauto Luber, todo en reparación de arranques, alternadores y electros, instalación y mantenimiento de sistema eléctrico automotriz, precios ajustados a sus presupuestos, satisfacción garantizada. Urbanización Casacoima 2, calle Los Caobos, detrás de la Unidad Educativa Mariano de Talavera. Electroauto Luber, 30 años satisfaciendo a nuestra gente. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros.
Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Validad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. Soy una persona agradecida con Dios y con la vida por el don maravilloso que me ha dado de hacer amigos. Por eso digo que la amistad sincera es el tesoro más preciado y el que debemos cultivar todos los días de nuestra existencia. Nuevamente acá en tu programa Diálogo Jurídico, señores. Bueno, Alfredo, estamos hablando entonces en base al artículo 333 de restablecimiento de lo que tiene que ver con la norma, con la Constitución o la legalidad en este caso. Hablamos de los militares, entonces y nos indicaban en el punto del caso de Padrino López. ¿Hay algún mensaje que le quieran dar ustedes a los militares a nivel general? Mira, te hablaba del artículo 333. Es una responsabilidad nuestra como ciudadanos venezolanos actuar ante lo que estamos viviendo, y por eso nosotros hemos tomado la decisión como Mesa de la Unidad de realizar unas actividades de calle permanente, y bueno, y nosotros estamos esperanzados en ese aval, en esa facultad que como ciudadanos nos establece la Constitución, y nosotros estamos trabajando para ello. Hoy, cuando al inicio del programa te hablaba del documento que nosotros llevamos hoy a la base naval Juan Crisóstomo Falcón. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de los militares que nos atendió, y mira, yo les hacía el comentario, y bueno, y aprovecho los medios para hacerle ese llamado. Como te dije, el ministro está poniendo las Fuerzas Armadas al servicio de un pequeño grupo político que nos está desgobernando desde hace mucho tiempo en Venezuela. Pero nosotros estamos convencidos. Recuerda que uno tiene familia, que uno tiene amigos, que uno tiene vecinos, y nosotros no escapamos al desconocimiento de la realidad que tienen integrantes de las Fuerzas Armadas, integrantes de las diferentes instituciones policiales. Nosotros estamos convencidos de que no todos los militares están apoyando esto que está pasando, están apoyando esa actitud que asumió el ministro de la Defensa. Nosotros sabemos que no. Y ese llamado que nosotros quisimos hacer hoy, entregando ese documento, fue un llamado de reflexión, porque nosotros sabemos, así como nosotros estamos sufriendo y padeciendo como pueblo, esos militares tienen familia, esos militares tienen hijos que también están pasando por las mismas penurias, tienen madres, tienen padres, tienen hermanas, que esas hermanas tienen familiares también, y están pasando las mismas necesidades que nosotros estamos pasando. Mira, esto es un problema de todos, es un problema que cada uno que tenga conciencia y pueda darse un paseo por la realidad que hay en Venezuela ahorita, no puede estar de acuerdo con estas actitudes que están tomando estas personas que dirigen estas instituciones, como te dije, que están al servicio pleno del chavismo. Entonces, mi llamado es a esas personas que están, bueno, en rangos intermedios, que están ocupando cargos importantes, pero que también tienen ese sentir venezolano y que tienen esa necesidad de recuperar una patria, y bueno, y que tengamos todos una mejor Venezuela. Ok, dice por acá Alfredo, voy a leer rapidito los mensajes, pues ya estamos en el minuto final. Dice, un saludo para Alfredo de parte de su tío Euro, que siga para adelante, apoyándolo 100%. Saludos, Alfredo. Gracias.
Por acá dice otro mensaje. Hola, buenas noches, doctor Harold. Muy interesante el tema de la situación que lamentablemente estamos viviendo. Muy buen programa y muchos éxitos al doctor Alfredo de parte de la doctora Maricruz Valdés y de su hija María Ángela, esperando pronto un cambio y no más ver niños en la calle por falta de buenas gestiones. Éxitos. Saludos a la doctora Maricruz Valdés. Dentro de pronto te tendremos nuevamente para acá a hablar unos temitas de lo que es la parte de menores. Alfredo, vemos que la gente está viendo el programa, está escribiéndonos en ese punto, pero hay una propuesta, ¿verdad?, que ha estado sonando en los últimos días, que es el famoso 350, artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a proceder a leerlo rapidito porque ya estamos en el último minuto. Dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz, la libertad y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Mira, ¿Qué opina o qué resalta en este punto y por qué activarlo ahorita? Mira, este artículo habla de lo que son los derechos humanos, o habla de salvaguardar los derechos humanos y las garantías de los venezolanos, pero es un artículo que tiene también diversas interpretaciones, es un artículo que no tiene una claridad jurídica. De hecho, bueno, te voy a comentar, no sé si lo has escuchado, el diputado, nuestro diputado Luis Stefanelli, creo que fue ayer, introdujo una propuesta en lo que tiene que ver en torno a la interpretación de este artículo 350, que estoy seguro que nos va a ayudar bastante a la hora de poder interpretar tal cual. Se le conoce como la desobediencia civil. Sí, se habla de desobediencia civil, pero es un artículo que tiene una interpretación muy amplia y no tiene una claridad. Es un artículo que pareciera que fue diseñado por los creadores de la Constitución para poderlo aplicar en cualquier momento. Bueno, exacto. Alfredo, lamentándolo mucho, de lo bueno poco, estuvo muy nutrida la conversación hoy. De verdad espero que a las personas que nos están viendo hayan escuchado, sepan algo, como se los digo siempre, revisen, lean, analicen e interpreten. Aquí le dimos hoy una pequeña interpretación jurídica por nuestras partes. Señores, ustedes tienen la Constitución a la mano, si no la tiene, búscala en internet o cómprela y usted saque sus propios criterios. De verdad, Alfredo, muchas gracias por haber venido. Como siempre, nos falta tiempo para conversar, muy interesante, ¿no? Te agradezco la invitación. De verdad, Alfredo, gracias por haber venido. Señores, un abrazo de corazón. Por favor, cuídense y Dios quiera y Dios bendiga a esta querida Venezuela. Que todo se solucione dentro de poco. Fuerza y fe. Y bueno, señores, esto fue Diálogo Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, por favor.